Visión, ¿cuándo podemos prevenirlo? ¿El glaucoma es tan malo, tan maligna esta enfermedad? El glaucoma es en realidad, así como lo mencionas, tan malo porque el final de la enfermedad es la ceguera que de ambos ojos. Y perder un órgano tan importante hace que la persona tenga una discapacidad tan grave para poder desarrollarse en su vida normal, en su profesión, en su vida familiar, y por lo tanto afecta todas las áreas de los aspectos básicos de la vida, ¿no? Claro, inclusive los productivos, ¿no? Pues si yo me quedo sin la visión, no voy a poder realizar las labores que estaba acostumbrado a realizar. Entonces es un entorno ya muy vicioso, ¿no? La parte productiva, económica, la familia van a tener que ir llevándolo al papá, a la mamá, guiándolo. Y eso es un problema muy serio. Es un problema, pero como bien mencionaste, aquí la clave, como siempre se menciona, es la prevención. Así es. Porque es una enfermedad que se puede detectar a tiempo y sea cual fuera la etapa en la que se puede detectar, hay formas de tratarlo, de detenerlo, de intentar que la velocidad con la que avanza la enfermedad sea lenta y no llegar a la ceguera. Correcto, ¿no? ¿Cuál es la edad? ¿Esta enfermedad da a cualquiera desde muy pequeñito, un niño de 5 o 6 años, o es una enfermedad de mayores? El glaucoma más conocido, el que es más frecuente, es el glaucoma de adultos, cuya edad de presentación es alrededor de los 40 años. Sin embargo, el grupo de enfermedades de glaucoma se puede presentar a cualquier edad. Hay niños que nacen con glaucoma, el llamado glaucoma congénito, hay jóvenes que padecen de glaucoma y se puede presentar en cualquier momento de la vida. Por eso es importante que no solo pasemos una revisión de la medida de vista en cuanto a la salud ocular. Muchas veces, ¿no? Vamos a una óptica, pedimos que nos calcen unos lentes, vemos bien y con eso nos quedamos. El ver bien no implica en este caso una adecuada salud ocular, porque la enfermedad justamente no es sintomática, es decir, no nos va a avisar. Entonces, tiene que pasar necesariamente las personas desde pequeñas una revisión no solo de la medición de vista, sino una revisión integral para saber cómo están las estructuras anatómicas del ojo y si hay alguna evidencia en el fondo de ojo, en el nervio óptico, de que podemos estar padeciendo esta enfermedad. Desde los 10 años sufro de la ceguera porque a los 35 años me detectaron que yo tenía el mal de glaucoma. Ah, mira. Sí, ahorita tengo 60 años. ¿Y cómo está? ¿No ves? Bueno, yo ahorita no tengo ya visión, he perdido las 2 vistas. Caramba. ¿Y esto se te detectó recién a los 30 años? Sí. Importante eso saber. Y bueno, caramba, ¿y cómo fue la detección? ¿Te fuiste y te hiciste un chequeo o fue de casualidad? No, fui al médico porque tenía dolores en la vista, como lagrimeaba y tenía un poco pequeño, así como rinconcitos al cerrar y al abrir la vista. Y fui al médico, al oculista, y me dijo que tenía el mal de glaucoma, que no podían hacer nada. Claro. Muy bien, mira que tu testimonio es válido para que todo el Perú y todo el mundo lo escuche, porque mire, ella ha estado sufriendo ya mucho tiempo antes de los 30 años, y a los 30 años recién se percató que tenía glaucoma. Y es lamentable. Delia nos relata de que a los 30 años le descubren el glaucoma, y eso es importante saber que mientras más temprana se presenta la enfermedad en jóvenes, es mucho más agresivo. Y además porque como el tiempo que vamos a convivir con la enfermedad es mayor, el deterioro se va dando de manera progresiva, pero sigue avanzando. Entonces, ella relata además que ha perdido la visión completamente. Sí, totalmente. Nosotros luchamos de cualquier forma siempre que detectamos de poder detener la condición. Incluso hay pacientes que tienen una discapacidad visual muy grave, pero que pueden pasar por cierta rehabilitación y ayudas, digamos, en lo que se llama la terapia de baja visión para poder mantener una vida lo más normal posible, ¿no? Correcto, muy bien. Estamos hablando sobre glaucoma, importantísimo porque es causa de ceguera de mucha gente. La pierde la visión y no nos damos cuenta. Yo voy a dejarle una consulta
consulta, para el siguiente bloque, quiero que nos explique cómo se hace el diagnóstico, cómo hacen ustedes los especialistas, los oftalmólogos, cómo llegan a la conclusión, oye, está empezando un glaucoma contigo, cuidado, vamos a tomar todas las precauciones. Nos lo explicas en el siguiente bloque. La prevención es lo más importante para tener una salud, una calidad de vida adecuada, como la debemos tener, porque inclusive hasta económico se hace el problema. Estamos hablando sobre glaucoma y estoy con el doctor Santiago Encinas. Encinas, se me fue el nombre, Santiago, disculpa. Pero sí, un conocedor de esta área porque es especialista en glaucoma. ¿Cómo puedo identificar que yo tengo glaucoma? Yo de repente no sé, los oyentes, los televidentes no saben que pueden tener glaucoma, porque lo pueden tener y no tener síntomas. Efectivamente, el glaucoma no produce ninguna sintomatología y la mayoría de veces estamos acostumbrados a ir al oftalmólogo cuando nos duele algo, nos duele los ojos, vemos borroso, sentimos algún ardor, picazón. Cuando no sentimos nada, solemos evitar ir al doctor. Total, nos sentimos sanos. Y eso es el primer error que se comete. Uno tiene que ir para que el médico oftalmólogo pueda identificar si es que hay alguna evidencia de tener alguna enfermedad. ¿Cómo lo detecta el oftalmólogo? ¿Cómo lo hace? Además de una revisión general para poder determinar si anatómicamente tenemos algún cambio, es muy importante la toma de la presión ocular. El ojo, como tiene un contenido líquido, va a tener una tensión constante que va desde 10 milímetros de mercurio hasta 21 milímetros. Ok, entonces, así como nos medimos la presión arterial, exactamente, podemos medir la presión del ojo. Se puede medir, hay varios métodos para poder medir la presión ocular, y si esta presión intraocular supera los 21 milímetros de mercurio, 21 es el número límite, estamos hablando de una persona que tiene hipertensión ocular o la presión ocular elevada. Y ese es el principal factor de riesgo para ya haber desarrollado o desarrollar en el futuro, el que todavía no lo tiene, esta enfermedad de glaucoma. Y para medirme la presión dentro del ojo, usan ustedes un aparato especial. ¿Es doloroso? Porque de repente la gente dice, no, esto me va a causar dolor, yo no quiero que me lo haga. Hay diferentes formas. La forma más frecuente es con un método de contacto. En realidad es un aparato muy pequeñito, que a través de primero ponemos anestesia. Ajá. Y el paciente no va a sentir absolutamente nada, no duele, o sea, no es doloroso, no fastidia ni nada. Incluso para aquellos que no desean tener un método de contacto, más nerviosos, hay otros métodos, incluso de aire, que son que tienen menos contacto, que son menos precisos, pero que ayudan de manera de tamizaje, ¿no? Y me imagino que también será mejor para los niños. En los niños es todo un reto tomarles la presión. Sí, eso es lo que cuando son muy pequeñitos, lamentablemente se tiene que hacer una evaluación cuando hay la sospecha bajo anestesia, pero hay niños que colaboran muy bien y que dejan que uno pueda tener, y hay métodos también para niños que pueda detectarse, ¿no? La presión. Entonces se tiene que medir la presión intraocular, la presión del ojo, que también tiene unas medidas, nos ha dicho que es hasta 21, es un factor hasta 21. De ahí nos preocupamos bastante, si es que está por encima. Y lo segundo es que el oftalmólogo tiene que mirar el nervio óptico. Si el nervio ha cambiado su color, su forma, ha cambiado la profundidad. Conoce cuál es lo normal del nervio. Exactamente, el médico tiene que decirle, aquí podría haber un problema. ¿Y cómo ven el nervio? Tengo que, a través de un fondo de ojo, ¿no? Fondo de ojo se llama. La mayoría de veces no necesitamos dilatar, podemos mirar el nervio sin dilatar, pero en pacientes ya muy mayores puede haber necesidad de hacer una dilatación de la pupila, ¿no? Correcto. Eso es importantísimo. Entonces, cuando yo vaya al oftalmólogo, le digo, doctor, no se olvide de mi medida de presión del ojo y mi fondo de ojo. Para poderme pasar a glaucoma, y la oculista me ha dicho de que tengo el vértice cerrado. Eso es lo que yo quisiera que me explique cómo es. Porque tengo una sobrina también que tiene la glaucoma y es joven. Correcto. Gladys, ¿estás en sintonía? Sí, doctor. Gladys, ¿qué edad tienes? Tengo 55. ¿Y por qué dices de que tu familia también tuvieron glaucoma? ¿Mamá, papá, hermanos? Mi mamá, mi mamá es la que ha tenido el glaucoma. Correcto. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Capital en este programa de Buena Salud. Doctor Encinas, ¿es hereditario? Efectivamente, Gladys nos ha dado varias herramientas para explicar. La primera es que hay un factor hereditario muy importante. Quienes hemos tenido en la familia
familiares que nos han dicho, tengo la presión alta, a veces no conocen el término glaucoma, pero decían, sufre de la presión ocular. O quien tiene algún antecedente, a veces sabemos que perdieron la visión, ¿no? Que el abuelito perdió la visión, que era cieguito. Lo más probable es que haya sido glaucoma, porque el glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Por lo tanto, si hubo un familiar que perdió la visión en la familia, lo más probable es que pueda haber sido un glaucoma. Entonces, si yo tengo papá, mamá, tíos o hermanos que tienen glaucoma, tienen que hacer un chequeo y tienen que empezar sus chequeos oculares de glaucoma antes de la edad en la que yo descubrí glaucoma, porque pueden pensar que si mis papás desarrollaron glaucoma a los 60 años, yo recién a los 60 voy a hacer glaucoma. No, yo tengo que empezar a temprana edad a hacerme todos los chequeos necesarios, ¿no? ¿Sugieres tú que se haga un examen a qué edad? De glaucoma generalmente empezamos a preocuparnos a partir de los 40 años. Sin embargo, pero no necesariamente, como bien me lo has explicado. Ya los niños que incluso ingresan a edad escolar deben haber pasado un chequeo ocular donde si vemos que el tamaño del ojo está bien, si vemos que la coloración de la córnea está bien, que la función visual está adecuada, uno ya puede intuir que es un ojo sano. Y acostumbrarnos a ir cada año al oftalmólogo a pedirle que haga una revisión a toda la familia, ¿no? Pero qué importante, mire, ir al colegio, nos preparamos, pues vamos junto con el niño a comprar la lonchera, los útiles, es todo un festival esto, y algo simpático porque también une a la familia, nos vamos todos juntos, pero también juntos deberíamos irnos a hacer el chequeo para este niño que va a entrar a la escuela y saber si es que está viendo bien. Exactamente. ¿No? Hay niños que pueden, yo consulté, tengo un familiar, una niñita muy linda, el cual tenía problemas de colocar los vasos, rompía muchos vasos, o sea, no calculaba bien y realmente le hicieron un examen y tenía una visión bastante disminuida. Entonces, y nadie se había dado cuenta, al contrario, pensaban que era distraída porque rompía cosas. Exactamente, ¿no? O se golpeaba. Sí, hay niños que incluso están en terapias por déficit de atención y no tienen su problema es simplemente que no ven bien, entonces se distraen porque no logran copiar la pizarra de manera adecuada, ¿no? Entonces, yo preguntaría a nuestros amigos, tanto de radio como televisión, ¿han llevado al niño al colegio? Sí, lo hemos llevado al primer grado, al transición, al nido, pero le han hecho un chequeo oftalmológico, en todo caso un chequeo total, ¿no? Pero que incluya también los ojos, que eso es importante. Muy bien, estoy con Alejandro. En cada ojo, muy bien he quedado, pero últimamente, después de 1 año y medio más o menos, he ido para que me vean el ojo y me han dicho que tengo un principio de glaucoma. De glaucoma, correcto. Sí, pero está chiquito, me quitaron de dentro de 7 meses, he ido casi al año y me han dicho que estoy todavía, pero me han dado dos gotitas, de un poquito más grande y uno más chiquito. Muy bien. No sé. Vamos a preguntarle al doctor Encinas sobre este caso. Catarata con glaucoma. ¿La catarata puede ser un causal de la glaucoma o pues son dos enfermedades distintas? En realidad, cada vez ya va avanzando esta coexistencia debido a que por la edad de presentación es más frecuente encontrar que los pacientes que tienen glaucoma también tienen catarata. Algunas veces las cirugías de catarata pueden ayudar en el tratamiento de glaucoma y algunas veces se puede descubrir luego de haber operado catarata que el paciente también tenía glaucoma, porque acuérdense que la catarata es una opacidad, por tanto mi capacidad de poder precisar el diagnóstico a través de exámenes que se pueden hacer va a disminuir porque no van a pasar las imágenes, porque no voy a poder examinar bien. Entonces recién quito el cristalino y como ya todo es transparente, descubro pues que el nervio no tenía el color adecuado, descubro que el nervio óptico no tenía la profundidad adecuada y empiezo a decir, o luego del tratamiento de la catarata descubro que la presión no está en el nivel preciso y por tanto digo, aquí debe haber un glaucoma e inicio el tratamiento. Lo importante es que se detecte luego de haber hecho la cirugía de catarata y podemos aprovechar que ya el paciente ha terminado una dolencia para empezar el tratamiento de otra, ¿no? Gladys, que fue nuestro oyente que nos habló de que tenía familiar con glaucoma, nos hizo una pregunta bien interesante. ¿El glaucoma puede ser a ángulo cerrado, como se lo han dicho a ella? En el mundo, 2/3 de las personas
sufren de glaucoma de ángulo abierto y solo 1/3 de ángulo cerrado. Ajá. ¿Qué significa? Que anatómicamente el espacio por donde tiene que circular el líquido ocular no tiene la facilidad para escapar. No hay salida. Entonces, estos glaucomas son un poco más difíciles de controlar, generalmente son quirúrgicos y tiene que preocuparse el médico de abrir ese ángulo, que puede ser a través de un láser nada más, un tratamiento con láser, y si esto funciona, así no tenga glaucoma, yo tenga el ángulo cerrado, ya disminuí mi probabilidad de tener glaucoma. Si lo tengo, además probablemente tenga que tener un tratamiento con gotas o tener una cirugía para terminar de abrir este espacio que es la causa de mi glaucoma. Felizmente, en la gran mayoría de casos, con tratamiento médico o con láser se puede controlar la condición, ¿no? Qué bueno, muy bien. Estoy con el doctor Santiago Encinas, él es especialista en glaucoma. Estamos hablando sobre glaucoma. Cuidado, siempre es bueno un chequeo. El glaucoma puede dejarnos ciego y es irreversible. Entonces, mejor la prevención. Vamos a hacer, obviamente, dicho del glaucoma. Ya me detectaron. Y antes de eso, ¿es cierto que le puede dar a niños? 15 años, 14 años. Claro, es una enfermedad que puede dar a cualquier edad. El diagnóstico se tiene que hacer principalmente mirando el nervio óptico y con unas pruebas que se llama campimetría, y a veces es necesario hacer una tomografía del nervio. En la campimetría vamos a detectar cuánto hemos perdido periféricamente la visión, porque el glaucoma al final da una visión como en tubo, y el paciente puede de frente estar viendo normal, pero se tropieza, se choca con las cosas. Claro, o sea, no veo los costados. Exactamente. Es lo que decimos el rabito del ojo. Exactamente. Claro. Entonces yo puedo tener peligro de que me choco con algunas cosas, me tropiezo, y eso, cuando ya el paciente nota eso, es porque ya está avanzado. Antes de eso, la única forma de detectarlo es con una prueba de campimetría, que me va a mostrar en qué sector he ido perdiendo. Y incluso en las etapas más tempranas, la campimetría podría salir normal y me van a poder hacer una tomografía del nervio, que es para saber si la cantidad de fibras que tiene mi nervio óptico está disminuido. Entonces hay varias pruebas que se pueden hacer. Los niños pueden pasar por estas pruebas, sin embargo, las pruebas no están hechas para niños y hay que adaptar un poco digamos, el diagnóstico a ellos, ¿no? Sin embargo, a veces muy difícil pensar que nuestros niños pueden tener glaucoma. Sí, pues sí. Pero podemos tener casos, ¿no? Yo te contaba hace un rato que una niña, Lucero, que ha llegado y que no tenía ninguna sintomatología, pero un ojo tenía un glaucoma muy avanzado, el otro no tenía el daño en el nervio, pero la presión ocular duplicaba, triplicaba el valor normal de 21, estaba casi 40. Felizmente le hemos operado satisfactoriamente y ella actualmente es una niña que tiene una beca de inglés, se desarrolla de manera normal, pero muchas veces el tratamiento no llega a la cirugía, sino podemos usar gotitas que se usan de manera diaria para toda la vida, y esas gotas regulan la cantidad de presión que tiene mi ojo. Correcto. Justamente tengo un pequeño de 4 años, pero me lo ha detectado invasión de la conjuntiva, porque hay un blanquito justo cerca de su ojo, y lo detectaron cuando yo he ido al hospital. Soy de Cajamarca, he ido al hospital y en una de esas máquinas que le acercan la vista es donde detectaron eso, pero parece que ha ido creciendo, y justamente justo al escuchar su programa, de repente tengo que hacerles otros exámenes a mi hijo. Correcto, Lorena. Muy bien. Lorena mencionó que era de Cajamarca. En Cajamarca clima seco y mucho sol. Entonces muchas veces la condición que se genera sobre la superficie del ojo hace que crezcan como pequeñas carnosidades que no son iguales a las del adulto, sino en los niños son como nódulos que tienen que ver como una especie de alergia hacia el ambiente en el que van. Eso puede estar pasando con su hijo. De todas maneras, ese tipo de pacientes tienen que pasar primero una revisión general para ver si es algo aislado, algo ambiental, de repente, si necesita algún tipo de protección especial mayor a lo normal, si necesita alguna cirugía, y definitivamente tiene que saberse en qué estado está, no solamente externamente, sino también internamente. ¿Cómo está el nervio óptico? Exactamente, porque tenemos que saber que él no sufra de otra condición, porque ojo, cuando vemos algo que no es normal en la superficie, también tenemos que pensar que pueden ser malformaciones congénitas, es decir, de nacimiento, y si está mal formado por fuera, podría ser algo que esté mal formado también por dentro. Claro. Entonces tenemos que descartar que esa anatomía del ojo esté dentro de lo normal. Correcto. Entonces es muy importante que le hagan un examen completo,
completo. Y si es un niño que es grande, va a comprender, va a dejarse examinar. El examen no duele, no fastidia, no molesta, es prácticamente luz lo que utilizamos para poder examinar. Y los niños al final se acostumbran a ir al oftalmólogo, ¿no? Correcto. Estamos en el 2. Mi consulta es sobre todo qué síntomas tenemos que sentir para saber que tenemos la glaucoma. Correcto. Sí, nos explicaba, muchas gracias, José Luis. Nos explicaba muy bien el doctor Santiago Encinas, que él es especialista en glaucoma, nos decía que da síntomas cuando ya está avanzada la enfermedad. O sea, lo que muchos esperamos tener es dolor, y dolor no va a haber en la mayoría de casos. Solo hay un tipo de glaucoma, que es el glaucoma agudo de ángulo cerrado, que da un dolor insoportable en los ojos, intenso, que es una emergencia. Pero la mayoría de glaucomas no da ninguna molestia, y recién nos damos cuenta de que vemos mal por los costados cuando está muy avanzado. Entonces, es importante que antes de que ocurra esta condición, antes de sentir alguna molestia, vayamos y decimos, doctor, ¿cómo está mi presión? ¿Cómo está mi nervio? Lo que mencionábamos. Sí, dos cosas importantes. Y que le digan, su presión ocular es normal, su nervio está normal, me quedo tranquilo. Correcto. Por lo tanto, no voy a tener ninguna condición. Cuando ya me dicen, hay algo raro, le vamos a hacer unos exámenes, ok, pasemos los exámenes, felizmente sus exámenes salieron todos normales, me quedo tranquilo. Y si ya me dicen, bueno, efectivamente hemos comprobado que usted tiene glaucoma, doctor, ¿qué tratamiento me puede dar? ¿Me van a dar gotas? ¿Me puedo aplicar un láser para bajar la presión? Que también es algo también se utiliza, que es un tratamiento moderno que podemos tener. En la clínica hace ya algún tiempo aplicamos láser de manera frecuente, y los pacientes que tienen molestias por estar echándose gotas todo el tiempo, ahora ya han dejado las gotas y pueden estar con la presión normal gracias a una aplicación de un láser que les permite mejorar su calidad de vida también. Correcto. Y en los casos más severos, ya una cirugía de glaucoma, que los pacientes tampoco es muy complicada. Es una cirugía compleja, sí, pero el paciente sufre a veces el postoperatorio durante un tiempo, pero que al fin y al cabo vale la pena porque va a controlar la enfermedad y vamos a evitar que se llegue a la ceguera, ¿no? Que es lo que queremos. Quisiera preguntarle, me he ido un día al oculista y me dijo que tenía vitrio futante. Yo quisiera saber qué es esa enfermedad. O sea, me dijo que era de un golpe que me había dado, me dijo el oftalmólogo. Muy bien, gracias. ¿No? ¿Me escuchaste bien? Sí, Liduvina, tu pregunta es una de las preguntas más frecuentes que hay en oftalmología, porque empezamos a ver a determinada edad como unas mosquitas que van flotando. Esto es porque internamente nuestro ojo tiene una gelatina que con el tiempo va despegándose. Eso es lo normal, lo natural, es parte de, digamos, del envejecimiento normal de nuestro ojo. Entonces, con el movimiento del cuerpo y de los ojos, esta gelatina va a tener unos cambios como unos grumitos que nosotros los vamos a ver como mosquitas que van flotando. Eso no es ninguna enfermedad, eso no es ninguna condición mala, pero ahí vuelvo a repetir, cuando empezamos a ver ese tipo de flotantes, tenemos que ir a que nos hagan un fondo de ojo y que le preguntemos cómo está mi retina, porque al haberse desprendido esa gelatina podría haber dañado parte de mi retina. Si mi retina está bien, no tiene ninguna heridita, ningún desgarro, ninguna zona de debilidad, me quedo con mis mosquitas feliz, no voy a poder hacer nada porque esa es parte de la evolución normal, pero sé que esto no me va a condicionar ninguna enfermedad. Pero si ya como parte de esta evaluación me detectan algo en la retina, ahí yo tengo que preocuparme de que el médico me diga qué tengo que hacer. Así que, Liduvina, es algo muy frecuente, probablemente no hay nada de qué preocuparse, pero si bien ya tú has mencionado que has ido al oftalmólogo, seguramente te han dicho que eso es algo normal para tu edad. Ya, muy bien. El hombre que conoce mucho de esto, que es usted, mi estimado doctor Santiago Encinas, que es especialista en glaucoma. El consejo para nuestros amigos. Bueno, el consejo es la prevención, ir una vez al año al oftalmólogo como parte de su chequeo, no esperar que tengamos alguna dolencia para ir, preguntarle a nuestro doctor cómo está mi presión, cómo está mi nervio óptico.